estamos en Hanoi. Ahí está Miguel. Más emocionado que yo. No, es mentira. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer cosas traviesas como cambiar dinero y pillar una SIM local para poder tener un poquito de conexión. Estamos en nuestro apartamento en Vietnam. Esta es tu habitación. Tengo que hacer escalada. Estamos ya por las calles de Hanoi, ya estamos investigando un poquito a ver qué hay. Hemos hecho cambio de moneda muy importante en una calle de joyerías y nada, pues ahora investigando un poco los alrededores. ¡Corre! Nos ha tocado un monzón. Estábamos dando un paseo tranquilos y por el lago y tal, así de noche. Lo que más se busca es la tranquilidad y de repente pues ha empezado a llover un poquito. Y ahora está diluviando, pero flipante. Estamos súper chocados. Dios, es que ahora cae más, ¿eh? Sí, café aquí es un café en la vida diaria aquí en Vietnam hasta hoy.
estamos en el lago Ness, ¿vale, gente? Estamos buscándolo y se supone que por aquí está. Y nada, ahora me voy a ir a comprarme un trocito de pata de perro, que tengo hambre y tengo que comer, y unos bigotes de gato. Buah, eso a la plancha está increíble. Voy a probarlo, a ver qué tal. ¿Pero es tuto? Exacto. Pobrecito, no se puede hacer fotitos porque tiene vergüenza y pasa mucha gente. Pero no quería decir eso mientras grababas. Hemos tenido una mañana un poco así más de entender un poco el contexto histórico y social de Hanoi, de Vietnam en general. En el siglo XX, que hubo bastantes conflictos, forjaron un poco restos de la sociedad que quedan aún en día, tradiciones y cosas aquí que se siguen practicando cada vez menos. Por ejemplo, la comida. Por ejemplo, el hecho de que se come perro y gato. Claro, es algo muy común, es una comida muy típica aquí. Como ha dicho Miguel, surgió a raíz de la hambruna que hubo y la pobreza que había por el tema pues, de los conflictos, de la guerra y nada, era pues lo que podían permitirse en ese momento. Y además de eso también pues comen insectos, comen también comen palomas. A día de hoy esas tradiciones, esa cultura, ¿no?, de comer perros, gatos, etcétera, pues aún sigue a día de hoy. Se está reduciendo, hay que decirlo, ya no es tan común, pero se sigue viendo por la calle. Es muy popular comer perro aquí, pero sí que es verdad que el tema, por ejemplo, cuando tienen mascotas o cualquier cosa, nunca, o sea, el tema de mascotas se respeta, o sea, no tiene nada que ver una con la otra. Son perros criados específicamente para la comida y no es que tú tengas una mascota de perro y digas al final, oh, me he cansado, me lo como. No, eso no. Francesa y los vietnamitas adquirieron mucha cultura francesa, pero luego, después de Francia, cuando se fueron... Sí, se fueron porque básicamente en Europa empezaba la Segunda Guerra Mundial, se fueron sobre los años 40 y ahí justo entró otro país a Vietnam, que era Japón. Este periodo duró 5 años, sí, es decir, hasta el 45 cuando pasó lo que pasó en Japón, que cayeron unas bombas. Y ahí acabó la guerra, entonces Japón pues, ya se retiró del país. Y luego fue cuando entró en juego Estados Unidos, sobre todo por el tema del capitalismo y el comunismo. Aquí en Vietnam la política, ¿vale? Eso es importante, es comunista, es una política con mentalidad y creencias comunistas. Estados Unidos en ese momento no quería ningún país que fuese comunista. Y vino aquí para impedir la propagación del comunismo y básicamente pues intentaron tomar el control, que no lo consiguieron, hubo mucha resistencia por parte de los vietnamitas. Laos es el país donde más bombas ha caído por parte de Estados Unidos porque la parte central, la parte de Hanoi y la parte central es una zona de Vietnam muy estrecha, entonces esas bombas en vez de caer a Vietnam cayeron en territorio de Laos. Entonces a día de hoy se suelen todavía encontrar bombas. Y bueno, son peligrosas porque algunas aún están activas, pueden explotar. Claro. Pasó el tiempo y Estados Unidos no consiguió derrocar o conquistar, o como queramos llamarlo, apoderarse de Vietnam y se retiraron porque ya había un cansancio, muchos años, y la gente propia de Estados Unidos estaba ya cansada. Claro, ellos en teoría pensaban que la guerra duraría 5 años y que en 5 años propagarían el capitalismo y tendrían todo un poquito bajo su poder, pero la resistencia vietnamita duró mucho, entonces la cosa se alargó 20 años. Y en el 75 se retiraron. If you've been bad, oh Lord, I bet you have.